un tema importante que no he predicado anteriormente. Tuve una buena semana, un buen día el viernes. Me gustó la revelación de la palabra que pudimos compartir con ellos en espíritu y en verdad. Me gusta la verdad. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando tratan de, o cuando la vida los está empujando o aprisionando? ¿Cuál es la llave que lleva o activa cada provisión que Dios tiene o ha provisto para su hijo nacido de nuevo? ¿Cuál es esa llave? ¿Cuál es lo que hace la diferencia? ¿Cuántos de ustedes entienden de que yo tengo, por ejemplo, en mi carro, tengo un botón especial que hace que mi carro encienda? Es la llave. Yo puedo sentarme en ese carro todo el día y nada sucederá hasta que yo presione aquel botón que hace que el carro se encienda. Por ejemplo, si su casa está cerrada el día de hoy, cuando lleguen a casa el día de hoy y no tienen la llave, no podrán entrar. Ustedes espero que son los que tengan la llave. Así que cuando pensamos en la vida, hay cosas importantes, que son realmente, ya que, Dios ha preparado un plan de salvación. Pero ¿qué es lo que lo activa? ¿Qué es lo que activa este plan de salvación? Y cuando vemos lo que Dios nos ha compartido a nosotros con su poder a través de su Espíritu, ¿qué es lo que activa esto entonces? Cuando vemos que nosotros tenemos la armadura de protección de acuerdo a la Escritura, pero ¿qué es lo que nos ayuda? ¿Qué es aquello que el diablo trata de destruir en nuestra relación con Dios? ¿Qué es aquello en lo que Él trabaja día y noche para destruir nuestra relación con Dios? Les diré qué es. Es tu fe. Es lo único que activa todas estas cosas mencionadas. Es nuestra fe. Así que la palabra de Dios nos deja saber en 1 de Juan 2, 24 al 28, y leeré estos 4 versículos, y dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Está esta palabra de Dios que ha sido puesta en nuestros corazones, que nos mantiene y nos guarda en el tiempo de tribulación, en el tiempo de la bendición, en el tiempo de lo que sea que esté sucediendo en nuestras vidas, y es una cosa que nos hace permanecer todo el tiempo en nuestra relación con Dios, y se llama fe. No puedes vivir un momento sin tener una relación de permanecer en ti, y no tienes la unción nos enseña misma en todo, y que es verdad, que no es una mentira, sino como nos ha enseñado, nosotros permaneceremos en Dios por la fe. Amo la palabra de Dios. No nos hace que nuestro corazón esté en paz, gracias a Dios, porque si escuchamos, si recibimos, si ponemos todos estos ingredientes a nuestro espíritu y corazón, no importa que vengan, siempre estaremos permaneciendo en Dios. La Escritura va adelante y dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, o que Cristo nos hizo, que cuando Cristo aparezca tengamos confianza y no tener pena o estar avergonzados en su venida.
hablamos de su venida ya y mencionamos cómo el escenario de este mundo se empieza a ver para nosotros. Y para entender que en la alerta y estando ya alertas a lo que va a suceder. Aleluya. No me están ayudando el día de hoy. Todos se están entreteniendo ahí de una u otra manera. Así que vamos, prediquen conmigo. ¿Cuántos de ustedes tienen un amén para la palabra? Estén conmigo aquí, porque esto cambiará sus vidas. Si lo pueden entender en su corazón, hará una diferencia para su mañana. Juan nos dice en el versículo 25 capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que permanecer es aceptar o actuar de acuerdo a la decisión o a la recomendación que se da. Debemos permanecer en lo que escuchamos. Debemos permanecer en lo que la palabra de Dios se ha dicho o dice. En el hecho de que tenemos una relación a través del Señor Jesucristo en Dios. Y si no venimos a través de Él, no podemos llegar al Padre. Pero si venimos a través de Cristo, esto es una relación donde permanecemos y entonces tendremos frutos en el altar de Dios. Tendremos frutos entonces en nuestras vidas. Tendremos frutos, amén, en nuestro trabajo. Tendremos frutos en nuestro vecindario. Porque si permanecemos en Cristo, quien su sangre nos ha redimido, entonces podremos venir al Padre, quien es aquel que suple todas las cosas. Nunca llegaremos faltándonos nada. Y les leeré escrituras en este mensaje sobre esto. Permanecer, aceptar o actuar de acuerdo a la regla de decisión o una recomendación. Así que quédense con esto mientras les empiezo a ministrar sobre permanecer. Ya que es más de un momento, es un estilo de vida. Permanecer. No tomas la fe y la conviertes en algo incorrecto, sino que la fe es algo que crece. La fe es aquello que cambia de gloria a gloria. La fe es aquella sustancia, sea que lo poseas o no. Es no solamente una confesión, sino que es una transformación de una mente carnal a una mente espiritual. Es la transformación de un carácter que no solamente está en las cosas de Dios, a un carácter al que puede caminar en la confianza de la palabra de Dios y hacer que venga a ser un crecimiento, una pasión, un valor grande, porque tu beneficio tiene que ser en la fe al final de todo. Ya que si la fe no está en ti, desde tu cabeza a la planta de tus pies, entonces no puedes caminar en señales y milagros. Si la fe no está parte de ti, no tendrás un buen testimonio para el perdido. Amén, porque se toma la fe para operar en el Espíritu. Porque si no operamos por fe en el Espíritu, entonces vas a operar por la carnalidad de tu mente y de tu carne. Pero es el ingrediente de la fe que nos mantiene salvos. Es el ingrediente de creer que hace que todo pase, sea que lo tienes o no. Muchos empiezan el camino de fe,
pero batallan mantenerse en esta fe cuando la tormenta llega. ¿No es esto verdad? Es verdad, ¿verdad? La vida ha puesto cosas para que trabajen en nuestra contra. No somos de valor al reino de Dios si somos débiles en nuestra fe, ya que es la fe que nos lleva más allá en la vida. Es la fe la que nos lleva a través de la tormenta. Cuando nuestra mente quiere darse por vencido, cuando nuestras elecciones pueden ser incorrectas, pero es nuestra fe la que intercede para tu mente y para tu elección, donde entonces hacemos lo correcto en vez de hacer lo incorrecto y nos levantamos más allá de nuestras circunstancias y nuestros problemas. Así que, déjenme decir esto. Cuando llegan a estas cosas sobrenaturales, miren, está aquello que sea que no crees por cualquier milagro, o que crees todo es un milagro, que todo es un milagro. Ahora, les diré en qué lugar yo estaré. Yo voy a ver que todo lo que suceda en mi vida como un milagro. Gloria a Dios. Hay testimonios en nuestro... me gusta escuchar cuando hablamos de lo que pasa en nuestra semana y alguien habló para la gloria de Dios. Y yo creo que no importa lo que tú hagas en tus pruebas de la vida, en tus circunstancias o en tus bendiciones en la vida o en tu estilo de oración que tú haces, yo creo que todo es un milagro para Dios. Porque no quiero tomar ahora sí que de darme el tiempo de alabar a Dios de lo que me ha pasado, lo que ha hecho en mi vida, ya que es lo mismo en la fe. En la fe siempre debe de permanecer. La fe siempre va a ser una confesión de que todo es posible con Dios. Que todo es posible también para aquellos que creen. Ahora la fe transforma o nos transforma nuestra mente carnal a creer en Dios y confiar en Él, de que todo es posible. Y la palabra de Dios dice y nos deja saber de que si mantenemos y permanecemos, porque no es una relación buena si no estamos en fe, ya que en la fe debe de estar nuestro conocimiento, que venga a ser el fundamento a permanecer en lo que creemos. Aleluya. ¿Me están escuchando? ¿Saben por qué las personas tienen un tiempo difícil para creer o no pueden creer? Porque no tienen una fundación en fe. Y entonces uno solo quiere enfocarse en lo que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Pero quiero que sepan que ustedes no son Dios. Solo son un alma y un espíritu eterno. Y sí tienen poder y funciona para ustedes, sí. Si lo usan, para ir de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos deja saber que ahora la fe viene por el oír a la palabra de Dios. Debemos siempre tener ese... Si nosotros podemos darnos cuenta cuando alguien está caminando en fe, porque siempre están creyendo que todo funciona para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Ahora, no es una batalla para mí, porque Dios dijo que Él pelearía nuestras batallas. Y esta es mi fe. Esta es la palabra. Aquí otra vez, en la cosecha del mundo, necesitamos crecer a estas personas
en el que somos llamados, escogidos por Dios, no a vivir por los estándares de este mundo, sino vivir por el estándar del propósito de Dios, cuando Él ha puesto la fe para que se active en la humanidad. Y cuando empezamos a activar aquella fe en nuestras vidas, entonces todo viene a ser posible para la persona que cree, y esto es exactamente lo que la fe completa. Yo creo que es importante que nos demos cuenta por la palabra de Dios de que somos llamados a permanecer en Él. No debemos de fluctuar sobre ciertas circunstancias de la vida. No debemos de que nuestra mente tambalear, sino que empezar a quedarnos conectados. No importa lo que esté sucediendo, mantengámonos conectados. Mantengámonos conectados en nuestra oración. Aleluya. Ya que es Dios, yo creo en ti, Dios. De todo lo que tú haces en mí, no importa lo que esté pasando en mi prueba, no importa lo que venga en mi vida, no importa. Yo estoy conectado a través de la fe. Aleluya. No estoy conectado completamente solamente porque tengo conocimiento. La Biblia nos deja saber que están aquellos que aprenden, que quieren saber todo, pero nunca llegan a la verdad. Pero el conocimiento es hermoso, sí, porque entonces sabes el bien y el mal, pero esto no te llevará a lo sobrenatural. Sin la fe, ya que la fe es aquello que te trae a las cosas perfectas de Dios. Incluso con la alabanza, tú puedes cantar, pero puedes distraerte. Y puedes dejar que otras cosas pasen a tu alrededor. Pero ¿para qué estamos aquí? Por esos 30 minutos o al tiempo que se nos da, cuando levantamos nuestras manos y cantamos palabras que son de agrado a las cosas de Dios, las cuales Él nos ha enseñado y las cuales creemos de lo que sucede en aquellos primeros minutos, es una acción de fe lo que estamos haciendo. Aleluya. Y creemos por las palabras que estamos cantando y confesando, por la música que escuchamos, y estamos en pie en la presencia de la gloria, de la unción de Dios, levantando nuestras voces, clamando a Él. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ejercitando nuestra fe. Es por esto que no podemos dejar que la distracción llegue a donde estamos. Si tenemos que cerrar nuestros ojos y no ver nada más, ciérrenlo. Si pueden poner su mente enfocados en cantarle a Dios con todo su corazón y lo pueden hacer, háganlo sin que haya distracción, ya que Dios no solamente quiere a algunos de ustedes, sino que quiere a todo. Si podemos venir sabiamente delante de su trono para ofrecer adoración, debe de ser por completo, no solamente una parte. No podemos dejar que las cosas nos distraigan, porque entonces Dios ve esto, de que no eres realmente serio en lo que estás haciendo, sino que estás jugando a la iglesia y tu fe no está funcionando. ¿Me escuchan el día de hoy? Esta es dirección para nuestras vidas, dirección para operar en las cosas sobrenaturales que vienen de Dios. Aleluya. Sí, podemos vivir en una vida comprometida, que no fluctúa, sino que es estable desde el día desde que venimos a la casa de Dios, que empezamos a aprender de la palabra de Dios. La Biblia dice que permanezcamos en esto, que permanezcamos en esto, que permanezcamos en esto. La fe es el lugar donde debemos de permanecer. Así que encontramos también en el amor de Dios que nos ayuda a confiar en Él.
por completo, mientras descubrimos esto a través de su palabra, lo cual se llama o encontramos en Primera de Juan 5:4, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Déjenme decirles esto, si están batallando con sus vidas, o tienen batallas en sus vidas, y batallan con las tentaciones del mundo, y están batallando con todas las cosas que suceden en su trabajo, o en su vecindario, o en su familia, y están batallando con estas cosas, quiero que sepan que es porque su fe no es fuerte en sus vidas. No están dejando, o no estoy dejando yo mismo, si es el caso, que Dios sea aquel que tome el control en todo lo que hacemos. Y esta es la victoria, dice la Escritura, que ha vencido al mundo. No culpen a alguien más, ni siquiera culpen al mundo, ya que el mundo es algo hermoso que Dios creó, porque incluso nos ayuda a crecer para estar listos para la eternidad. Ya que si el mundo te invade, ya que si el mundo te puede vencer, no estás listo. Si llega frustración a tu vida y usas palabras carnales para expresarte, entonces no estás listo. Si tienes un amor para las cosas de Dios, incluso para las cosas del mundo, incluso para cualquier circunstancia, no importa que sea, y si estas cosas permanecen contigo y tal vez tú batallas con esto, tu fe es tu problema entonces. Porque la fe es lo que vence. La fe es lo que trae la victoria. La fe, aleluya, tú puedes siempre ver la operación de la fe cuando ves a una persona que ha vencido. Aleluya, alabado sea Dios. Tú puedes darte cuenta, amén, porque siempre ellos pueden vencer. Ellos siempre van a poder estar de pie con una palabra que te ayude. Ellos siempre van a estar ahí y poder encontrar aquel altar y estar seguros de que ellos están bien, de que aún estamos bien con Dios. Así que tú siempre puedes darte cuenta. Y aquí hay otra forma de darte cuenta, de la manera en que como ellos hablan. Algunas personas, aquella lengua no se comporta y siempre tienen que quejarse de algo. Siempre algo está pasando mal. Y te das cuenta que no hay fe en ellos. Tú demuestras quién tú eres. Tú demuestras por tu confesión, por lo que tú hablas. Esto es lo en tu espíritu que está en ti. Esto es quien tú eres y hace la diferencia. Si tú puedes comprender todo esto y puedes hacer que venga a tu vida, tú serás una persona diferente y siempre verás la operación de la fe. ¿Cuáles son algunas de estas características de permanecer en la fe? Bueno, estar firmes en la tribulación. Pablo, yo creo que es el que escribió y nos dijo que no nos sorprendamos de las tribulaciones y de las pruebas, que no nos sorprendamos de esto. Es necesario porque esto es lo que nos ayuda a ser purificados para llegar al Padre, ya que Dios es el que poda la vid. Así que
que no nos sorprenda de las tribulaciones que vienen a nosotros. Que permanezcamos firmes. Que cuando nuestra fe permanece, nos ayuda a producir paciencia. Pensaba en esto. En el libro de Santiago 1, del 2 al 4, dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿cuántos de ustedes saben? ¿Cuántos de ustedes les gusta cuando estaban en la escuela y la maestra decía: mañana no hay clases? Y decían: sí. Hay personas probablemente que en su clase lo hacían. Yo no lo hacía. Yo decía: ¿verdad? Así también en la Biblia nos deja saber, sabiendo, dice: hermanos míos, gozaos profundamente. ¿Cómo puedes hacer esto entonces? Por causa de la fe. Cuando estás enfrentando algo, la fe es con lo que tú te enfrentas también, porque entonces producirá paciencia. ¿Por qué paciencia? ¿Por qué es tan importante entonces? Bueno, Lucas en su escritura responde en el capítulo 21, versículo 19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahora, el alma está compuesto de la mente, la voluntad y la emoción. ¿Qué es lo que nos lleva a más problema? Nuestra mente, ¿verdad? Y cómo pensamos, y después las elecciones que tomamos, porque no somos pacientes. No esperamos para que nuestra oración sea respondida. No esperamos para que nuestra tribulación termine. No esperamos para que nuestra bendición sea más grande. Porque no tenemos paciencia. Y entonces nos volteamos para atrás porque no tenemos paciencia y destruimos nuestra fe. Por no tener paciencia, por causa de cómo pensamos y por causa de cómo actuamos. Y qué tanta emoción le ponemos y decimos: oh Dios, yo te oré a ti y no me respondiste. Pero Dios siempre responde las oraciones. ¿Sabías esto? Él siempre responde. Busca y encontrarás. Pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Aleluya. ¿Me escuchan el día de hoy? ¿Qué es lo que opera esto? La fe. La fe es aquello que te ayuda a operar todo esto. Pero entonces, ¿cómo yo obtengo más fe? Bueno, cuando estamos pasando por nuestras pruebas, que las contemos como gozo, sabiendo que es nuestra prueba para que nuestra fe produzca paciencia o cambie como pensamos, cambie nuestra mentalidad, ya que si podemos cambiar nuestra mentalidad, podemos cambiar a la persona. Si tú no puedes cambiar la forma de cómo tú piensas, nunca podrás cambiar. Y la única manera en la que tú puedes cambiar a una persona o a ti mismo es si te adaptas tu mente a la fe. Y dejas que la fe venga a ser tu base a todo lo que tú hagas. Porque entonces podrás empezar a operar en la fe. Y aquí está lo que la palabra de Dios dice. Y dice: pero tenga la paciencia. Escuchen esto, porque Dios nos dio esto para que comprendiéramos. Pensemos en esto. Pero tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Están conmigo? ¿Están listos para esto? ¿O les gusta donde están? ¿Les gusta batallar aún? ¿Les gusta que tengan esa mentalidad que tienen hoy? ¿Les gusta perder siempre?
les gusta confesar en las cosas negativas que les sucede? ¿O están listos? ¿O yo estoy listo? ¿O estamos listos? Estamos listos como iglesia de caminar a una nueva dimensión por la palabra de Dios y dejar que la paciencia tenga su obra completa. Porque aquellos que esperan en el Señor serán renovados, sus fuerzas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero debemos de cambiar cómo pensamos, debemos de cambiar qué es lo que decimos y cómo confesamos las cosas, o lo que hablamos, de cómo somos. Y la única manera que puede suceder es si empezamos a pensar diferente y a aceptar las cosas diferente. Yo quiero tener frutos, ustedes, ¿no? La verdadera fe produce amor. Aleluya. Yo quiero tener un amor muy grande en compasión. Realmente aquello que incluso pueda soportar, pero sucede por causa de la fe. Algo pasa en nuestro carácter, nuestros frutos, aquel gozo que nos hace estar llenos, aquella paz, aquellos buenos frutos que se empiezan a reflejar cuando operamos en el nivel de la fe verdadera. La fe nos sostiene. Ya aquello que es real, la sustancia de aquello que tú puedes ver o tratar. La sustancia es aquello visible. La sustancia incluso puede ser invisible. La sustancia es todo. Y la fe es una sustancia que lo puedes sentir, lo puedes tratar, incluso a través de tu mente, lo puedes tratar a través de tus elecciones. La sustancia es aquello que tú puedes tratar. Y lo puedes hacer que venga parte de ti en el concepto de la vida y en las cosas de la vida. Porque la fe es la sustancia a nuestra esperanza. La esperanza sin la fe es nada, vacío. Piensen en esto. Así que cuando vamos a operar en fe, entonces la esperanza viene a ser nuestro deseo. La esperanza viene a ser aquel gatillo a nuestras emociones. La esperanza es aquello que toma un gran rol, porque cuando tienes esperanza, entonces la fe está asegurada. Déjenme darles un ejemplo. Pongan su mano o levanten su mano. Levanten sus manos. Ahora, imaginen conmigo. ¿Cuántos de ustedes tienen una buena imaginación? Tienen que usarlo ahora. En la palma de sus manos está una semilla. ¿Lo ven? Está una semilla que está ahí, en la palma de sus manos. Voy a identificar que esto es esperanza, esta semilla. Aquella semilla que está en la palma de su mano es esperanza. Ahora, si toman aquella semilla y la plantan, ¿verdad? Y si le echan agua, ahí estará su fe. Aleluya. Esa es su fe. Su semilla es su esperanza. Cuando plantas es esperanza, viene a ser tu fe. Aleluya. Gloria a Dios. Piensen en esto. La palabra de Dios es la semilla. Cuando tú plantas en tu corazón, esta semilla viene a ser tu fe. Aleluya. Y aquí, cuando tienes fe, aleluya, entonces puedes recibir una cosecha llamada creer. Y cuando tú crees, entonces todo es posible.
Aleluya. Alabado sea Dios. Déjeme decir esto de nuevo, porque necesitamos entenderlo. La palabra de Dios, la cual es importante, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra semilla. Cuando la plantamos en nuestro corazón, la Biblia dice que he puesto en mi corazón o escondido en mi corazón tu palabra para no pecar contra ti. Pecamos contra Dios cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y no creemos y no confiamos en Él. Es así como pecamos y solo aceptamos lo que nos pasa en la vida y los problemas y las circunstancias, en vez de darnos cuenta y decir, esto es una bendición de Dios. Yo puedo respirar, puedo tener vida y puedo compartir mi vida con las personas que quiero y puedo divertirme con ellos, puedo viajar, puedo ver cosas que no... Es una buena vida. Al menos sonríanme, déjenme ver su sonrisa. Aleluya. ¿Están escuchando esto el día de hoy? Aleluya. La fe, cuando toman su fe y lo ponen con sus obras, vienen a ser una persona que experimenta lo sobrenatural. Escuchen. Cuando toman su fe y la ponen con sus obras, ¿se acuerdan de la semilla que plantamos? Esa es tu obra y de esto sale una cosecha. Cuando tú tomas y plantas la palabra de Dios en tu corazón, esto viene a ser tu obra de fe. Cuando tú tomas tu fe y la pones con tus palabras o tus obras, viene a ser una persona que experimenta lo sobrenatural. Es el proceso. Y quiero decir esto el día de hoy, que no seamos conmovidos por las circunstancias. Hebreos nos dice en el 11:1, es que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero debemos de vivir nuestra vida sin movernos, sabiendo que todo funciona para bien, ya que la fe es la palabra de Dios y es la autoridad final. En el libro de 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Cuando Dios dijo en su palabra, yo borraré los pecados. Porque nuestros pecados, por la naturaleza humana, es de que las circunstancias sean nuestro autor para nuestro mañana, en vez de que dejar que nuestra fe sea la avenida para que Dios venga y provee en su grandeza. Yo creo que hay muchos ejemplos de esto en la palabra de Dios. Incluso Noé es un buen ejemplo, ¿no creen? Por la fe, Noé, cuando él edificó un arca, y no llovía en ese tiempo, y no llovía incluso cuando él edificaba el arca. ¿Y cómo haces esto? Por la fe, confiando en Dios. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. La fe de Noé fue la evidencia de un diluvio que venía, pero también Sara y Abraham, Moisés y muchos otros de los patriarcas que hemos leído. Pero aquí está lo que la palabra de Dios nos dice para permanecer en fe. Una de las cosas con las que debemos de tratar es la distracción del mundo. Pero aquí está lo que Juan nos escribió en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15.
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pronto. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, nosotros a veces nos desalentamos cuando nos tardamos, cuando alguien se tarda en las cosas que estamos esperando. Y viene desaliento porque nos pasó hoy. Pero miren lo que Habacuc nos dice. 2:3 dice: aunque la visión tarde en cumplirse. Si tienes una visión o un deseo o algo que quieres, Dios lo pone en un tiempo ya. Dice, aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. Esta es la palabra de Dios para ustedes. Estoy hablando de los retos de permanecer en la fe. Vienen dudas, y esto viene del enemigo. La duda. Amén. El enemigo, Lucas 2:31-32 dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido. Yo estoy aquí para pedirles, Dios, ¿cuántas veces Satanás ha venido y ha pedido por mí? O ha pedido por nosotros. ¿Y saben qué es lo que me dice? Es de que Dios es mi protector. Porque Satanás tiene que pedir. No puede hacer lo que quiere hacer. Ya que si lo hace, entonces ya estuvieras muerto. Porque Él ama a los que estamos en el reino. Porque somos más que vencedores. Y Él no pudo vencer. Nosotros somos seguidores de verdad. Y Él invadió la verdad. Pero el día de hoy quiero que sepan que Él aún trata de invadir tu pensamiento. Trata de invadir tu forma de ver las cosas. Y dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta es una buena palabra. Quisiera que ese reloj parara. Pues quisiera terminar esto, ya que de esto depende nuestras vidas y nuestro futuro. Y es lo que debemos de venir a hacer. Las consecuencias, dice de 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando leo esta escritura, reconozco que hay una operación completa de fe.
Es así como debemos de vivir. Es así como debemos de conducir nuestras vidas. Bajo el nivel de darnos cuenta que si pedimos, Dios proveerá. Debemos de quitar aquella duda que Satanás ha puesto en nuestras vidas. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, en Marcos 11:24 dice, que os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es permanecer en la fe y su acción. Y esta es la fundación al creyente. Aleluya. Y tomaré un poco de tiempo aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre? ¿Cuántos quieren ir al baño? Les daré tiempo para ir al baño si quieren. De otra manera, seguiré predicando. Es muy importante. Tengo esto que quiero que escuchen. Es su fe la que está creciendo mientras yo les predico. Están sintiendo una que sienten que están obteniendo dirección, que es verdad, ya que la fe es algo que glorifica a Dios. En 1 de Pedro 4 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien Dios permanece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Si van a decir algo, si van a abrir su boca para decir algo, hablen de la palabra de Dios. Sean testigos de lo que Dios está haciendo, no de lo que no ha hecho, por causa de su oración, pero su oración será respondida si continúan manteniéndose en el estándar de la fe. Porque todo es posible con Dios. Un testigo vino a la abuela de que su hija en Michigan, que el corazón de un bebé en el vientre había salido que estaba bien, en vez de que hubiese un problema ahí como el doctor había predicho. Pero la oración salió porque alguien tuvo fe para creer de que todo es posible con Dios. Incluso el corazón de un bebé dentro del vientre, que Dios pudo tocar cuando aún estaba ahí desarrollándose. Y esto es lo que hace la fe: hablar las palabras de Dios, hablar la palabra de Dios, que todo lo que Dios, o para que en todo Dios sea glorificado en Cristo Jesús. Permanecer en la fe nos da plenitud de gozo. Romanos 15:13 dice, y al Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios siempre nos dirigirá, ¿saben? ¿Qué tal en la vida? Primera de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La fe hace que lo invisible sea real. Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza se ve, no
Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Sara recibió la fe. Israel cruzó el Mar Rojo por fe. Permanecer en fe no es solamente, no es como el correr, que tanto corres, sino como un maratón. O quien corre más rápido, sino como un maratón. Yo les dije ya a muchos que trabajaba en mi casa y reemplazaba unas maderas ahí. Mi esposa me decía cuando hacíamos este trabajo, aquí no es que estamos corriendo, sino es como un maratón. Las ramas deben de permanecer en la vid para llevar fruto. La fe alienta al creyente a permanecer en Cristo, no importa lo que venga. Pueden ponerse de pie. Y con este mensaje